con estudios concluidos en la maestría en Derecho de la Empresa por la misma universidad, posgrado en Tributación por la Universidad de Lima, especialista en Finanzas por la Escuela Superior de Administración y Negocios ESAN, exfuncionario de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Actualmente se desempeña como ejecutor coactivo de la Municipalidad Distrital de San Isidro. Paz docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado el libro La ejecución coactiva, comentarios al texto único ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y diversos artículos de su especialidad en las revistas Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Caballero Bustamante y otros. Recibamos pues con un fuerte aplauso al doctor Armando Mendoza Ugarte. Señores, buenas noches. Quiero agradecer la gentil invitación del Colegio de Abogados de Lima y agradecerles a ustedes su presencia el día de hoy. Tengo un problema, que los 3 temas que me han tocado exponer en realidad ameritan no una, sino varias sesiones en forma individual. Y entonces voy a tener que hacer simplemente mención de algunos temas puntuales que quizás nos puedan servir a todos para discutir el tema. ¿Ya? Siéntanse por favor libres de comentar o hacer alguna pregunta sin ningún problema. La idea es que podamos todos participar. Y solamente para dirigir la intervención, levanten sin temor la mano aquellos que trabajan en el sector público. ¿Nadie trabaja en el sector público? ¿O ha trabajado? 1 o 2. Pero conoce el derecho administrativo, ¿verdad? Muy bien. Bien, señores, empezamos. Esta es una distinción fundamental, la distinción entre derecho privado y derecho público. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? No quiero pegarme mucho al micro porque se va a hacer una estática. Señores, les comento un caso para entender este tema. Muy sencillo. Resulta una pareja de esposos sin hijos y se muere el esposo. Si se habrán dado cuenta, siempre se muere el esposo, no la esposa, ¿no? Algunos dicen que es porque el esposo está tan cansado que ya solito se muere, pero hay teoría. Bueno, supongamos que se murió el señor. La señora es heredera única de ese inmueble. La señora mayor nunca ha pagado impuestos y un día decide donar su inmueble a su sobrino. Le dona el inmueble y el sobrino feliz se va a la municipalidad a declarar su propiedad. Y cuando llega le dicen: bueno, señor sobrino, para que se pueda inscribir su propiedad en la municipalidad, tiene usted que pagar los tributos dejados de pagar por la señora, por la viuda, que asciende, por decir, a 20.000 soles. Y el sobrino feliz se convierte en un sobrino triste. ¿Qué debe hacer el sobrino feliz? Porque eso se lo dice el abogado, el funcionario de la municipalidad. Eso ocurre acá en Lima, no estoy hablando de algo hipotético, ocurre acá en Lima. Como le puedo poner 1000 ejemplos sobre este tema. Pero ¿qué ocurre en estos casos? Es decir, ¿qué tendría que hacer el sobrino triste ante este caso? ¿Qué tendría que preguntar en última instancia al funcionario que le dice eso? ¿Perdón?
¿Perdón? Buscar la prescripción, dice. ¿Otra contribución? La obligación a partir de... Lo que siempre debemos preguntarnos cuando estemos frente a la administración es algo muy sencillo. Cuando hable el funcionario, preguntar nosotros, ¿y dónde dice eso? ¿En qué ley está dicho eso? Porque en el derecho público ocurre a la inversa que en el derecho privado. En el derecho privado hay la regla constitucional que está en el artículo 2, numeral 24. Nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, no obligado a hacer lo que ella no manda. Y en el derecho público, ¿cómo es, señores? En el derecho público, ¿cuál es la regla que funciona? La regla que funciona es al contrario, es al revés. Nadie hace nada en el sector público si es que una ley no lo dice. Si es que una ley no autoriza hacer algo, nadie se va a mover en el sector público. Así funciona el sector público, así funciona la administración pública. Eso se llama la subordinación al principio de legalidad, que viene desde hace 200 años. Si yo quiero, por ejemplo, comprar un inmueble, si yo quiero comprar un carro, si yo quiero imponer una sanción, no es la discreción del funcionario la que prima, sino qué dice la ley sobre el tema. Y solamente si la ley permite hacerlo, se va a hacer. Uno no puede decir, como no está en la ley, entonces lo puedo hacer. No, en el derecho público el razonamiento es al revés. La primacía de la ley dice, solamente el funcionario puede hacer lo que la ley permite que se haga. Otro ejemplo, vamos a suponer que una persona debe 1 millón de soles. Es una deuda muy antigua, ya prescrita de hace 10 años, vamos a suponer. Va a la SUNAT y le dice, ¿sabe qué, señor? Le debo 1 millón de soles hace 10 años. Bueno, he conseguido que me presten 500.000 soles. Les pago hoy día, pero hágame la rebaja de 1 millón a 500.000 soles. Es una deuda de hace más de 15 años, vamos a decir. ¿La administración puede reconocer ese pago y dar por cancelada la deuda? No puede. No puede. A pesar de que el criterio, ¿verdad? O la razón nos puede decir, pero qué tonto este funcionario que no reconoce una buena acción, ¿verdad? Pero no. Si hiciera eso, incurriría en infracción. Porque no hay ninguna ley que pueda habilitar a hacer un descuento, digamos, por pronto pago. Este principio de legalidad subyace en todo lo que es el derecho administrativo. De tal manera que cuando ustedes se desarrollen frente o dentro de la administración pública, este principio va a estar siempre presente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Voy a tratar un poco de procedimiento, por favor. No quiero entrar al tema de distinción de procedimiento, sino al siguiente cuadrito, que me parece más interesante. Este es más o menos un esquema del procedimiento administrativo. Hay un procedimiento preparatorio, hay un acto administrativo, un procedimiento recursal, un agotamiento de la vía y un proceso judicial contencioso. Voy a ir un poco más despacio para que todo quede claro. No quiero que por apurarme al final no entendamos lo que yo quiero llegar. Señores, ¿qué es un procedimiento preparatorio? ¿Perdón? Supongamos la viuda que quiere una pensión de sobrevivencia. Presenta su solicitud. Pensión de sobrevivencia. Y en ese momento, ¿qué ocurre dentro de la administración? ¿Qué ocurre con esa solicitud? La recibe mesa de partes y la deriva a un funcionario, ¿verdad? El funcionario le pone su sello y lo deriva a otro funcionario.
Ese funcionario pone su sello y lo deriva a otro. Así hasta que lleguemos al último señor que no pueda derivar el expediente a ningún otro. Y en ese momento, el señor, ¿qué hace? Empieza a hacer posiblemente un informe, ¿verdad? O a consultar. Bueno, vamos a ver si efectivamente esta señora está casada con el difunto. Vamos a preguntarle a la RENIEC. O vamos a cursar un oficio a la RENIEC, o vamos a ver en línea si el señor ha fallecido de verdad o se ha hecho y se ha escapado. Es algo muy común. Y luego, al final de cuentas, la persona hará un informe. Un abogado, quizás, un informe. Diciendo, bueno, sí procede o no procede. Esos son los actos que se llaman preparatorios. ¿Preparatorios de qué? Preparatorios de la voluntad de la administración, porque la administración, cuando resuelve el funcionario no va a resolver simplemente en abstracto, va a resolver porque tiene algo atrás que se ha instruido y que le ha dicho sí, se cumple el supuesto de hecho y por lo tanto se aplica la consecuencia que la ley prevé para un supuesto de hecho de esta naturaleza. Sí, la señora es viuda y efectivamente el señor era pensionista, le corresponde pensión de sobrevivencia. Son actos preparatorios. ¿Qué ocurriría, señores, si viene la viuda al momento que se emite el informe y se entera del informe negativo? La viuda llega y dice, el informe es negativo. El abogado dice, señor gerente, yo opino que no corresponde pensión de sobrevivencia por tales y cuales motivos. Lo que exponga usted para su conocimiento y fines. Es decir, haz lo que quieras. ¿Qué hace o qué puede hacer la viuda en este caso? Reconsideración. Un procedimiento administrativo va a generar infinidad de informes, de inspecciones, de opiniones. Y mientras más complejo el asunto, mayor cantidad de actos de administración interna se van a emitir. Pero no son actos administrativos, es decir, no son decisiones. Si el abogado opina que no corresponde la pensión, la viuda no puede impugnar eso, porque no es un acto administrativo, es un acto de administración interna, es una opinión. Va a tener que esperar el acto administrativo, la resolución, para poder impugnar. ¿Sí? Recién cuando se emite el acto administrativo es que se inicia la fase recursal y en ese momento ya podemos impugnar o contradecir. Antes de eso, no. Otro ejemplo. En el sector público es muy común los procedimientos administrativos disciplinarios. Ustedes verán a veces en el programa. Aperturar, cuando se dice muy mal, se dice pésimo aperturar, ¿no? Iniciar procedimiento administrativo disciplinario al servidor X. Pero en ese momento no se ha hecho nada. Lo único que se ha hecho es un procedimiento preparatorio para ver si corresponde no sancionar a un funcionario. Pero no se le ha sancionado. Siempre distinga esas fases. Luego, ya de interpuestos los recursos, se llega a un momento en que se agota la vía y se inicia un proceso contencioso. Este es más o menos el íter procesal. Veo en su programa que han llevado acto administrativo hasta 3 clases, creo. ¿Verdad? ¿O no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un acto administrativo? Denme un ejemplo, por favor. Una declaración. Pero no lean. Denme un ejemplo, por favor, de acto administrativo. Cualquiera. Una resolución de alcaldía que resuelve, por ejemplo, otorgar una licencia,
Ya, perfecto. Otra vez una licencia, otro ejemplo. Otro ejemplo, señores. Una resolución de sanción. Una resolución de sanción. Perfecto. Entonces ya sobre eso no comento. Lo único que sí debo comentar es lo siguiente. Actos preparatorios, ya sabe, se diferencia el acto administrativo. Y lo que dice acá, ¿no? Que produce efectos jurídicos individuales sobre intereses de los administrados. En castellano, señores, es simplemente que el acto administrativo va a modificar la esfera jurídica de alguien, su situación jurídica, para bien o para mal. Le va a conceder un derecho o le va a imponer una obligación. Pero su esfera jurídica se modifica por efecto del acto administrativo. De forma tal, señores, que si no afecta su esfera jurídica, no va a ser acto administrativo. Ejemplo, señores. Si yo remito una carta, yo, ministro, por ejemplo, o jefe de una institución, o un gerente simplemente de recursos humanos, remito una carta de felicitación por el Día del Trabajo. Señor Pérez, lo felicito por el Día del Trabajo, siga trabajando. ¿Eso, señores, es un acto administrativo, sí o no? Perfecto. Es un acto de administración interna, de comunicación. Y si yo en esa carta digo, señor Pérez, lo felicito por el Día del Trabajo, y ya que estamos en esa oportunidad del Día del Trabajo, lo veo que no tiene mucha ganas de trabajar, está usted despedido, ya no puede venir a trabajar a partir de mañana. Atentamente, Julián, tu amigo. Y es una carta, ¿Eso, señores, es un acto administrativo, sí o no? Sí, ¿verdad? A pesar de que no tiene el nombre de resolución, claro. Si maulla como gato, mueve su cola como gato, come pescado, es un gato. Es igual acá. Si produce efectos jurídicos individuales sobre la esfera jurídica de particular, va a ser un acto administrativo. No importa que le pongamos el nombre Duque, o le pongamos el nombre, ¿cómo se llaman los dos perros? Katiuska se llaman los perros, ¿no? Bueno, lo demás no nos interesa, solamente nos centramos en el acto administrativo. Más o menos no me queda muy claro cuál es la diferencia de los actos preparatorios y los hechos administrativos. Actos preparatorios y hechos administrativos. Los hechos administrativos simplemente son hechos, pero la administración, o para ser más exactos, el ordenamiento jurídico los califica, ¿no? Califica ese hecho y le da una valoración jurídica. El ejemplo común y silvestre, el silencio, ¿verdad? El transcurrir del tiempo sin que la administración se pronuncie es simplemente un hecho, ¿verdad? Pero el derecho lo califica y dice, si transcurre el tiempo sin que la administración se pronuncie, entonces a ese hecho, que es el silencio, yo lo voy a calificar y le voy a dar un efecto jurídico, positivo o negativo de lo solicitado. Es un hecho. Como puede ser un hecho administrativo parchar una pista, es un hecho. Pero si al parchar yo la pista daño un carro, ya ese hecho, que es un daño, tiene una valoración jurídica. Pero no hay voluntad, ¿verdad? Ahí no hay voluntad, es simplemente hecho, y a ese hecho se le da una valoración jurídica por el propio ordenamiento jurídico. En el acto preparatorio, en cambio, hay una actividad interna que prepara la voluntad del funcionario. Claro que ese acto preparatorio tampoco tiene un efecto jurídico, solamente va a lograr su propósito cuando se emite el acto. Antes de eso no. ¿Ya? Ahora sí seguimos. Todo lo que tenemos que hacer para llegar al tema que nos interesa. Señores, validez y eficacia. Sí lo saben, ¿verdad? ¿Qué es validez y qué es eficacia? No me lean. La validez hace referencia a la conformidad del acto con el derecho, ¿verdad? ¿Y dónde están esos requisitos de conformidad del acto con el derecho? ¿O cuáles son en todo caso los requisitos de validez del acto administrativo en última instancia de lo que estamos hablando?
lo han estudiado, ahí ha venido un expositor, ¿verdad o no? Claro. Lo que está en el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Objeto, la competencia, motivación, finalidad pública y adecuación al procedimiento, ¿verdad? Dentro del objeto está que sea física y jurídicamente posible y sea lícito. Esos son los requisitos de validez. Y la eficacia, señores, ¿a qué hace referencia? Simplemente, para decirlo en castellano, a la posibilidad que la administración pueda oponer su decisión al administrado y de poder hacerla cumplir en última instancia su decisión frente al administrado. Esa es la eficacia, que el acto se pueda oponer al administrado. Para decir de alguna forma más coloquial, se puede ejecutar. ¿Y cómo un acto administrativo es eficaz, señores? ¿Cuándo se dice este acto administrativo es eficaz? Por ejemplo, en este momento yo soy funcionario del Ministerio de Pesquería, voy a dictar una resolución imponiendo una sanción a una pesquera. Empiezo a dictar. Mi fiel asistente y abogada empieza a hacerme una resolución. Doctora, saco una resolución inmediatamente, considerando. Aquí está, ya, doctor. Lo voy a firmar, lo firmo. ¿Cuándo tiene eficacia ese acto administrativo, señores? Cuando está notificado. Muy bien. De tal manera que yo puedo decir, doctora, que puede haber un acto administrativo válido, pero ineficaz, ¿verdad? Hasta que no se notifique. Y yo podría decir, por ejemplo, que puede existir un acto inválido, pero eficaz. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos la teoría de eficacia demorada de los actos administrativos. ¿Qué significa? Que excepto que el acto sea de favorecimiento, para que el acto sea eficaz, tendría que estar notificado, y notificado bien. Si no está notificado bien o válidamente, como dice la doctrina, ese acto administrativo no existe en última instancia. No lo puedo poner. ¿Ok? Muy bien. Siguiente diapositiva. Señores, y va a ser eficaz cuando se notifique. ¿Y qué ocurre si esa notificación es inválida? ¿El acto administrativo es inválido? ¿Qué ocurre si ustedes los designan jefes ahora de un órgano administrativo y llegan y encuentran muy bien ordenados y apilados 4 cajas de resoluciones que se notificaron mal, de multas, por ejemplo? Estas multas se notificaron mal hace 2 años y ahí está. ¿Qué se hace con esas 4 cajas de multas mal notificadas? Las quemamos, las botamos, reciclaje. ¿Qué hacemos con esas multas mal notificadas, señores? Se vuelven a notificar. Muy bien, doctora. Se vuelven a notificar porque el acto es válido, pero es ineficaz porque no se ha notificado. Pero si lo notifico, va a ser otra vez un acto válido y eficaz. ¿Y la prescripción? Me preguntan. Claro, podría ocurrir un supuesto de prescripción, pero para entrar al tema, la prescripción solamente opera a pedido de parte, nunca a pedido de oficio. Y en todo caso, simplemente se va a articular o como recurso o como solicitud, pero en todo caso, el acto siempre va a ser eficaz. No hay problema. No, que yo no puedo hacer la valoración y decir, bueno, como este acto ya prescribió, ya no lo notifico. No, no puedo decir eso. Imposible, señores. El acto siempre se tiene que notificar. Y ya será el administrador quien oponga la prescripción. Señores, la notificación es un acto reglado. Es decir, que lo tenemos que hacer conforme dice la ley. Si lo hacen en forma diferente,
ya tiene un acto mal notificado. Ejemplo, un contribuyente, por ejemplo, ha señalado un domicilio fiscal. Conforme al Código Tributario, la administración está obligada a notificarle su domicilio fiscal, que no es el real, ni es el procesal, este es el fiscal. Viene el funcionario y dice, no lo encuentran en su domicilio fiscal, dicen que no está. Ah, bueno, entonces voy a averiguarme su domicilio real en la RENIEC. Uy, mira, vive acá en Los Olivos. Voy a ir con un notario y lo voy a notificar. Mejor prueba que esa no va a haber. Y hasta lo voy a firmar. Pero según nuestra ley, que asume la teoría de la recepción, no estaría bien notificado. Tienes que notificarle en el domicilio fiscal, porque es la ley la que dice que ahí es donde se notifica. Una cosa es la recepción y otra cosa es el conocimiento. No importa que conozca, lo que le importa a la ley es si se ha cumplido la formalidad. ¿Ya? ¿Pregunta, señores? De forma tal que si ustedes están frente a la administración, tienen que ver simplemente si se ha cumplido con los requisitos que exige la ley para notificar. ¿Dónde están, señores, esos requisitos? En la ley del procedimiento general. Pero hay normas especiales, ¿verdad? Código tributario, por ejemplo. Son normas especiales para el aspecto tributario. Esto quiero hacer ese pequeño comentario de la presunción de veracidad. Les pongo el caso. El administrado o el abogado, en última instancia, ¿verdad? El abogado le dice, defendiendo a su cliente, nunca me han notificado ese documento. Esa firma es falsa. Esa señorita no vive en mi casa. No la conozco. En esos casos, basta revisar que se hayan cumplido los requisitos de validez de la notificación y el acto notificado va a ser válido. Yo no puedo entrar a decir, no, esa firma es falsa, por ejemplo, porque eso no se va a discutir. No hay forma de discutir. Yo puedo decir, por ejemplo, faltó la firma. Sí, es cierto. Faltó la firma. En vez de tener 8 dígitos de DNI, hay 10. O falta 1. Faltó la fecha. Faltó la hora. Pero no puedo decir la firma es falsa. No lo puedo decir. Y en el intermedio hay un tema con los datos que salen del cargo de recepción. Por ejemplo, si me dicen el DNI del señor Armando Mendoza es 0677-3344, sale en el cargo de recepción, y yo emito un reporte de RENIEC en donde sale que ese DNI no corresponde con la persona, y en ese momento sí la notificación se va a caer. La notificación se va a caer por un concepto que se llama fehaciencia. El cargo de recepción no es fehaciente. No es fehaciente. O por ejemplo, yo digo, notifiqué bajo puerta o notifiqué con negativa recepción en una casa de 10 pisos, por decir. Y resulta que el administrado viene y dice, esta casa es solamente un piso. Hay un tema de fehaciencia, de discrepancia. Y en ese momento la notificación se va a caer. Esa era la pregunta. Yo tuve un caso así, que lo recibió una persona que firmó que hizo el delito, pero no figuraba. Claro. Ahora, esa tendencia que les estoy diciendo yo es una tendencia que señala el Tribunal Fiscal para los temas tributarios, pero que se ha extrapolado a las demás áreas del ámbito del derecho administrativo. Pero digamos, no hay, al margen del Tribunal Fiscal y de vez en cuando, eventualmente, lo de que es el Tribunal del Servir, no se ha dado una jurisprudencia mayor a nivel de tribunales administrativos. Salvo el Poder Judicial, que sí es mucho más
exigente en cuanto a notificación, más allá de la norma inclusive, ¿no? Ese es más o menos el estado del procedimiento o de la cuestión. Y por último, y lo que nos interesa, señores, que la buena notificación permite ejercer el derecho de defensa del administrado. Porque la notificación, señores, no es a favor de la administración, la notificación es a favor del administrado. Lo que se quiere es que el administrado tome conocimiento para que pueda impugnar esa decisión, si es que así lo considera. ¿Ok? Ya, señores, ahora sí estamos entrando un poco más en materia. ¿Está claro hasta acá? Ya lo han revisado, ¿verdad? Porque creo que han llevado esas sesiones, ¿verdad? ¿O no? Ya. Ahora, señores, la suspensión de la ejecución. ¿Cuál es la regla general en cuanto a eficacia? La regla general, señores, es de que emitido el acto administrativo y notificado válidamente, el acto administrativo surte efectos, es decir, se puede oponer. Y en términos ya más claros, se puede ejecutar, si ustedes de alguna forma lo quieren entender así. Esa es la regla general que está prevista en la ley del procedimiento administrativo general. Ejemplo, señores. Ejemplo de una resolución que se ejecute inmediatamente, no importando que yo la impugne. Porque eso es lo que quiere decir el artículo 216, que no importa que tú impugnes el acto administrativo, igual se va a ejecutar. Es lo que dice el artículo 216 de la ley del procedimiento administrativo general. ¿Verdad? ¿O me equivocado? No, lo leemos, pero esta es una transcripción fiel del artículo 216. Lo voy a leer porque veo caras extrañadas. Dice: la interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. ¿Example, señores? Una clausura de local. Una clausura de local, por ejemplo. Una multa, por ejemplo. Otro caso. Ya, los ejemplos que me han dado son al revés. Les explico, no, es algo común, no les estoy reprochando, les estoy diciendo que es lo común, porque nuestro sistema administrativo está distorsionado. La regla general prevista en la ley del procedimiento administrativo general dice que la interposición de un recurso no suspende la ejecución. Es decir, que no importa que yo impugne, la administración igual tiene que ejecutar. Pero eso, señores, que supuestamente es la regla general en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, no les puedo decir que es lo excepcional, pero sí tiene un campo muy limitado. Muy limitado. ¿Qué ejemplo les puedo dar? El del trabajador o funcionario público que es amonestado con una sanción de suspensión o que es destituido. No importa que impugne, va a ser destituido, o no importa que impugne, va a estar suspendido 30 días, 15 días, 2 meses. Ese es el ejemplo clásico, digamos. Y no me pregunten más ejemplos porque quizás no les pueda dar. Porque lo contrario, es decir, que el recurso suspende la ejecución, es lo más común. En el caso de una multa, si lo impugna, se suspende la ejecución. En el caso de una clausura, idem, se suspende la ejecución. En el caso tributario, que es amplísimo, igual. Lo excepcional para nosotros es una excepción muy grande. La norma española, que es similar o es igualita, sí tiene sentido porque en el caso español solamente son 5 excepciones, contados con los dedos, o 4 creo, no más, no hay más, y lo dice la propia ley del procedimiento, ¿aló? La propia ley española. Nosotros en cambio no,
Nosotros tenemos al revés. Cuando dice la norma, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, esas normas legales son enormes. Y les pongo solamente dos ejemplos. La ley del procedimiento de ejecución coactiva, que implica todo lo que es tributos y todo lo que son multas a nivel de gobiernos locales, ministerios, instituciones, organismos públicos descentralizados, etc. Es decir, esta excepción es enorme. Y ha sido tan enorme que inclusive hay normas que exceptúan la excepción. Es decir, por ejemplo, la ley del procedimiento de ejecución coactiva dice que una multa, si se impugna, no se ejecuta. Se le aplica, por ejemplo, a las multas de Indecopi. Indecopi tiene su reglamento que dice, no, si tú reclamas, yo puedo continuar la ejecución. O sea, es la excepción de la excepción. Porque es tan amplia la excepción que hemos llegado a este extremo. Recomendación, tiene que ver el régimen, por ejemplo, sancionador de cada entidad para ver cuándo se suspende o no se suspende la ejecución de un acto. A eso hemos llegado realmente. ¿Ya? Siguiente, por favor. Sí. Doctor, ante un conflicto entre una ley general y una ley específica, ¿cuál es la prioridad? Buena pregunta. ¿Qué ocurre si la norma, por ejemplo, la ley del procedimiento de ejecución coactiva dice la interposición del recurso suspende, y una norma de Indecopi o Sinermin dice la interposición del recurso no suspende? Ahí, a mi juicio, si es con ley que se ha establecido esa excepción, no hay problema. A nivel municipal o local sí puede haber un problema, porque a mi juicio una ordenanza no va a poder dejar sin efecto una ley por un tema de competencia, ¿verdad? Es como opinión. Y la discusión sería si un reglamento pudiera hacer eso. Sí. Si se recibe una multa, pero lo impugna, pero también esa multa si lo paga y también presenta la impugnación, ¿lo puedes recobrar el dinero que ha pagado la multa? Acá tenemos un tema, ¿no? Lo que es sancionador, en lo que es derecho administrativo sancionador, tenemos unas cuantas normas en la ley del procedimiento administrativo general, pero son muy pocas en realidad. Después, cada organismo con facultades sancionadoras ha desarrollado su propio régimen sancionador. Y en ese régimen sancionador establece si hay la posibilidad de devolver o no lo pagado cuando se reclama. Pero normalmente, por casi generalidad, si pagaste luego de haber reclamado, al siguiente gobierno, porque no hay forma. En cambio, en lo tributario sí. En lo tributario uno puede pagar y reclamar y le devuelve por norma expresa del Código Tributario. ¿Ya? Ya. Bueno, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Si el administrado no está de acuerdo con la decisión de la administración, puede impugnar. Eso, para eso que estamos acá, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Siguiente, por favor. Estos sí son temas que me gustaría mencionar. El primero, el pago de tasas como requisito de admisibilidad. El caso fue un caso más o menos conocido en el 2004, de un señor que quiso impugnar una multa, si no me equivoco, en la municipalidad de Surquillo, y la municipalidad dijo: paga primero la tasa. ¿Cuánto es la tasa? 200 soles, 300 soles. El señor se fue al Tribunal Constitucional de Amparo y el tribunal dijo: no procede el cobro de tasas para que tú puedas reclamar. Digamos, es gratuito en última instancia, lo que quiso decir el tribunal, ¿verdad? Ese es un caso bastante conocido. Sí. Una pregunta. Volviendo al aspecto ya judicial, existe una demanda de 2 millones de soles y la tasa a pagar el arancel es considerable. La parte demandante es obligada, si es su pretensión obligada a pagar esa tasa. ¿Es también igual la parte demandada la obligada a pagar? Es una persona que no tiene los medios económicos para hacerlo.
Ya el tema de tasas a nivel del proceso judicial ya es un aspecto que no es administrativo, ¿verdad? Ya las tasas del Poder Judicial están reguladas. Se entiende que ahí podría ir con defensa gratuita, solidaria, pero son temas ya que por lo menos judicialmente a nivel del Tribunal Constitucional nunca se han tratado, ¿no? Pero sí, efectivamente hay algunas tasas que son altas, pero va en proporción también con el monto de la petición o de la cautelar, ¿no? Es así también, lamentablemente, ¿no? Bien, señor, la previsión de reforma peyorativa, ¿cuál fue el caso, señor? El reglamento, el Código Tributario y el régimen de gradualidad establecía más o menos así: la multa por no entregar boleta de venta es 1000 soles. Es con el régimen de gradualidad, por si acaso te decía. Pero si tú impugnas y pierdes, ya la multa no es de 1000, sino de 5000. Perdiste la gradualidad. Entonces, un señor se fue al Tribunal Constitucional y el tribunal dijo: ¿cómo? Si yo reclamo para ya no bajarme, ¿no? Pero por lo menos quedarme igual, como si yo reclamo termino peor. Entonces empecé con 1000 y termino con 5000. Como decir, ¿no? Me condenan a 5 años, apelo y me dan 10. Entonces, es la prohibición de reforma peyorativa. Y la última que sí me interesa tratar un poquito más es la de acceso a la justicia, la prohibición del principio solve repit. ¿Cuál es el principio solve repit, señores? En el derecho tributario hay un principio que se llama solve repit, pero que solamente se aplica para órdenes de pago. Solamente, única y exclusivamente para órdenes de pago. ¿Qué dice ese principio solve repit? Si tú quieres reclamar una orden de pago, primero págala y luego la puedes reclamar. Si tú no la pagas, yo no admito recurso y simplemente no hay recurso que valga. Ese es el principio solve repit. A raíz de esta sentencia, la 3548-2003, se cree ahora que ese principio no se aplica. No, sí se aplica, está vivito y coleando. En esta sentencia 3548-2003 hacía referencia a la exigencia que tenía el administrado de si no estaba de acuerdo con una decisión del Tribunal Fiscal, si quería ir al contencioso contra esa decisión, al contencioso administrativo, tenía que pagar la deuda que estaba cuestionando. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo: a mí me parece muy bien, no se puede exigir eso. Y tanto es así que ahora esa norma ya no existe, fue derogada hace muchos años. Pero el principio solve repit, que sí existe y que fue convalidado por el Tribunal Constitucional con esta sentencia 4442, es la de órdenes de pago. En la orden de pago sí, no hay forma. Si tú quieres reclamar, tienes que pagar. Esa es una posición uniforme del Tribunal Constitucional desde hace muchos años. Y de ahí no hay vuelta que dar relación. Pero no confundan cuando se aplica solve repit. No es lo mismo. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y ahora sí llegamos a los recursos que podemos conocer. Señores, ya no les quiero, digamos, me quedo bien como la explicación que ha precedido sobre el principio. Les voy a explicar, es solamente un tema muy puntual. No todos son acá tributaristas, así que... ¿Existe o no existe? Primero dice que existe, luego dice que no existe. Existe el principio solve repit a nivel de órdenes de pago. Solamente contra órdenes de pago. Si la SUNAT o una institución tributaria como el SENAT y CENCICO o una municipalidad les notifica una orden de pago, por ejemplo, no sé, por impuesto a la renta, por IGB, por impuesto predial, y ustedes no están de acuerdo con esa decisión, tendrían que pagar primero para que pueda emitirse su reclamo. Eso es el estado de la cuestión al día de hoy. Eso se llama solve repit. ¿Qué sucede en las acciones de control de tránsito cuando el policía impone una papeleta, ¿no? Hay una multa, una sanción pecuniaria y también hay un internamiento del vehículo y
y te dicen, ¿no? Si quieres sacar tu vehículo, primero tienes que pagar y luego ya te impugnan. Pero eso conlleva a una medida preventiva, en todo caso que es el internamiento del vehículo. Y ahí cuánto tiempo se quedará, no sabemos. El tema de normas de tránsito y sanciones, normas de tránsito, primero que es muy especial, tiene su propia normatividad y su normatividad es muy específica, es decir, vamos a hablar desde el tema de impugnación, plazos, creo que son 7 días o 5 días, no son los 15 normales. Ahí está la exigencia del internamiento y del pago previo, que están en el propio reglamento, que si uno por ahí lo ve muy excesivo, solamente con una acción ante el Tribunal Constitucional va a poder cuestionar eso. ¿Verdad? Sí, hay internamiento en los casos. Señores, sobre recursos. Hay 3 clases de recursos: reconsideración, apelación y revisión. Pero sí voy a mencionar ese tema de accesorias dentro de un ratito cuando vea cautelares. Hay reconsideración, apelación y revisión. ¿Qué es lo que les puedo mencionar sobre esos temas? Lo que es reconsideración. Primero, que es opcional. El recurso de reconsideración ante una decisión administrativa es opcional, no es obligatoria. Yo puedo interponer un recurso de reconsideración ante la misma autoridad que emitió el acto cuestionado o no, pero si lo hago tengo que acompañar nueva prueba, ¿no? Es lo que dice la ley, nueva prueba se supone que ya el funcionario ha evaluado con seriedad y entonces si uno quiere presentarle una reconsideración al mismo funcionario tendría que agregar un nuevo elemento de prueba. Esa es la realidad. Y como les digo, se interpone ante la misma autoridad. No hay ningún problema. Sí, sí. En un caso, si es otra prueba podría presentar, ¿ya han dicho, señor Roy? Claro, el tema de qué recursos impugnamos tiene que ver mucho con nuestro propio interés, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dilatar la decisión, no me interesa que haya una decisión en realidad, voy a interponer reconsideración y apelación. Pero si yo soy un pobre y humilde recas o CAS, es decir, el régimen de contratación administrativa, me interesa agotar la vía rápidamente, entonces se presentaría una apelación, ya no reconsideración. Una pregunta, sabemos que en reconsideración se debe presentar una prueba, un requisito sine qua non. Pero este requisito, la prueba tiene que ser una prueba, digamos, técnica, o sea, calificada, o bastaría la mera declaración del administrado. Ejemplo, una empresa de transporte, de oficio su ficha de recorrido sea modificada, ¿correcto? La empresa de transporte no está de acuerdo y presenta con la resolución y presenta su recurso de reconsideración alegando que la ruta por donde va a pasar no tiene pasajeros y hace tan solo meras pruebas de fotos y pues solo que se ve que la pista está vacía, más no hay un informe técnico o una pericia de un ingeniero técnico, ingeniero transportista. Este recurso presentado por el administrado ¿estaría correcto canalizado mediante reconsideración? ¿O podría ser solo apelación a todo caso, ¿no? Porque estaría considerando una nueva evaluación de la prueba. A mí me parece que si el tema de prueba, ese es en realidad un tema de prueba suficiente o insuficiente, ¿no? Si la prueba de verdad puede lograr el fin al que está destinado, es decir, acreditar un hecho real. Si yo digo solamente, por acá no pasa nadie, y hago la prueba de un pasajero, por ejemplo, no es prueba, sí es prueba, pero no es una prueba suficiente, ¿verdad? Entonces ahí es más que nada una valoración de prueba, si la prueba cumple o no su cometido. Pero quedaría ya porque ellos la califiquen y quedaría... Por supuesto, se puede interponer la prueba y la prueba. Pero prueba de qué es prueba, es prueba. Eso sí, y se va como reconsideración. Ante una resolución de sanción de una clausura, por ejemplo, digamos por 5 puntos, pero si la nueva prueba es una que presenta por 2 o 3,
válido o tiene que buscar la nueva prueba por los 5 puntos que por las cuales ha tenido que calcular? El tema de prueba va a ser siempre un tema que es de cargo del administrado, no de la administración. La administración no va a dar una lista de requisitos para el tema de prueba. Simplemente lo que la norma dice, adjunta prueba. Y lo que se ha entendido en la práctica es simplemente cualquier tipo de prueba que destinado a probar uno o todos los argumentos del administrado. Y ya es la administración la que va a evaluar. Pero claro, si la prueba es insuficiente o si son 5 cuestionamientos y hay prueba de 1, pues nada, se mantendrá capaz la decisión sobre los otros 4 restantes. No hay problema en ese aspecto. ¿Pero está agotando la vía? La reconsideración no agota vía, la apelación va a agotar la vía. No, la reconsideración, después que viene después ya la apelación, estaría agotando la vía. Claro. Pero como les digo, es opcional, no es que sea obligatorio. Luego que la reconsideración se deniegue, ahí sí procede la apelación. Y la apelación sí es obligatoria y se interpone ante el superior jerárquico de aquel funcionario que emitió el acto, ¿verdad? Si fue el subgerente de inspecciones, entonces quizás el gerente de fiscalización es el que tenga que resolver. ¿Ya? Y acá hay una bifurcación, ¿no? Si es una entidad de alcance nacional, va a proceder la revisión. Si es una entidad que no tiene alcance nacional, la apelación agota la vía administrativa. ¿Y cuál es el efecto de agotar la vía, señores? Que se puede recurrir al contencioso, ¿verdad? Y para la precisión, al contencioso se llega por acción, no por omisión. Es decir, al contencioso se llega agotando vía, interponiendo los recursos. Al contencioso no se llega diciendo, bueno, me notifican, consiento, queda firme y ya me voy al poder judicial. No, uno llega al contencioso agotando la vía, por acción, no por omisión. Si es apelación y no es órgano de alcance nacional, en la apelación se cierra la vía. Y si es una entidad de alcance nacional, con la revisión se agota la vía. Y señores, la pregunta, ¿dónde está la queja, el recurso de queja? O el recurso de nulidad. Es un remedio. ¿Perdón? Es un remedio. La queja es un remedio. Muy bien, la queja es un remedio, porque solamente está destinado a cuestionar defectos de tramitación, ¿verdad? No resolver en el plazo o adoptar un camino que procesalmente no está previsto, ¿verdad? Es queja. La queja que se interpone ante el superior jerárquico de aquel funcionario que estamos quejando. Y que simplemente si le dan la razón, lo único que va a hacer es encauzar el procedimiento dentro de los cauces normales. ¿Ok? Mayor problema trae la nulidad. ¿Qué hacemos con la nulidad? ¿Es recurso o no es recurso? No es recurso. Pero a nivel práctico, ¿qué ocurre? Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer el presidente de un organismo regulador. El presidente de un organismo regulador que dice, bueno, yo quiero personalmente imponer las multas. Ya no quiero que sea el gerente de fiscalización. Yo, presidente del organismo regulador, voy a imponer la multa. Ya no el gerente. Aunque el gerente es el competente, conforme sus normas de educación interna, conforme sus normas sancionadoras. Se notifica esa multa y el administrado no impugna. Entonces, si no impugnó, ese acto quedó firme, ¿verdad? Perfecto. Luego llega a su dominio de los abogados el caso. ¿Qué hace el abogado que se da cuenta que el funcionario que ha firmado es incompetente? No incompetente de que no sabe hacer su trabajo, sino incompetente en el sentido de que no tiene la competencia para resolver un procedimiento. ¿Qué hacemos? Impugna, pero ya se pasó el plazo. Esto pasa todos los días en la administración pública. ¿Qué hace el abogado?
Le dice, bueno, señor cliente, para impugnar una decisión administrativa son 15 días hábiles. Estamos en el día 844, ya se pasó su plazo. Tenga la habilidad de retirarse. No, ¿qué abogado va a decir eso? Imposible. ¿Qué decimos ahí, señores? Recurso de nulidad. No hay recurso, el doctor lo ha dicho perfectamente. No hay recurso, pero sí hay revisión de oficio, ¿verdad? La administración puede revisar sus propios actos, ¿verdad? Y puede declararlos nulos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo presento una pequeña solicitud diciendo, señor presidente, con todo respeto, le recuerdo que el artículo 14 del régimen sancionador del organismo regulador dice que el funcionario competente para firmar una multa, para imponer una multa, es el gerente de inspecciones, no usted. Usted es un incompetente. Incompetente en el sentido de que no tiene competencia. Nulo. Es nula su resolución. Y lo más probable, señores, porque así ocurre, que la administración se dé cuenta del error y efectivamente saque una resolución anulando su decisión. Pero no es recurso. No es recurso. Porque ¿cuál es la principal virtud del recurso? Que va a suspender la ejecución eventualmente y que puedes discutir temas de fondo. En este caso, con este pedido, digamos entre comillas, o petición, simplemente vas a cuestionar un tema de validez, de requisitos de validez. Ya no vas a discutir un tema de fondo, porque ese tema, esa posibilidad ya se cerró definitivamente al vencimiento de los plazos. Vas a discutir un tema de validez del acto administrativo que la administración, si lo tiene bien, se va a dar cuenta, va a decir, sí, nos hemos equivocado, es nulo, y lo anulamos. Si no acepta. ¿No? Si no acepta su error. Si no acepta su error, mala suerte. Ahí quedó. ¿Sí? Porque hay un tema que quiero también tocar, que es muy importante, que se llama presunción de validez. ¿Qué dice el principio de presunción de validez, señores? Ustedes que han llevado la sesión. ¿Qué dice el principio de presunción de validez? Doctora. ¿Perdón? Piensa que la persona que tiene pedido recurso tiene derecho. No, ese no es el principio. Son válidos por la administración. Todos nosotros son válidos por la administración. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo, por ejemplo. Va y se ejecuta. Y en ese momento el ejecutor coactivo lo denuncia penalmente. Y le dicen, pero señor ejecutor coactivo, usted ha visto en su régimen de sanciones que quién es el funcionario competente. Otra persona, ¿verdad? Sí. Y entonces usted, sabiendo que era nulo, ¿por qué lo ha ejecutado? Preso. Pasa en la vida, pasa en TNT. Así ocurre todos los días en la policía y en la fiscalía. Pues uno recurre a la vía penal. Señor, este acto administrativo decía rojo, pero está comprobado a todas luces que es negro. Señor, usted dice que la señora era mayor de edad y sin embargo acá en el RENIEC es menor de edad. ¿Cómo este acto puede sostenerse si está basado en algo inválido? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dicen ahí los administrativistas? Como el caso que les he puesto. Esa resolución de multa es nula. Pero yo no puedo decir que es nulo. Yo no puedo decir que es nulo. Ni la administración no puede decir que es nulo, y el administrado tampoco, porque está cubierta por la presunción de validez. Y esa presunción todos conocemos la presunción de validez, pero muy pocos la internalizamos. Es decir, la presunción de validez significa defender a ultranza el dicho de que el acto administrativo va a ser válido siempre, no importa que yo piense que sea nulo. Pero hacemos siempre lo contrario. Ejemplo, en la época de Fujimori se dieron pensiones bajo la 2530, llegó el presidente Fujimori y dijo, a ti te han dado su pensión de forma ilegal, te quedaste sin pensión. Tenías 10.000 soles, ahora tienes 300 soles en Shanghái. No, pero tengo una resolución. Entonces,
Eso fue destinado. Y así pasa todos los días. Porque hay un sector también de respetados profesores de derecho que dicen que si el acto es nulo, simplemente no hay que hacerle caso. Pero a mí esa no me parece la interpretación correcta. A mí me parece lo más correcto y lo mejor para la administración y para el administrado mantener la presunción de validez así uno vea que es nulo. Porque solamente la administración o el Poder Judicial va a decir que de verdad es nulo. Caso contrario, simplemente el administrado o la administración desconocen el acto. Lo que no debe ser, ¿verdad? Una preguntita, pero hay una determinada fecha que yo puedo accionar para pedir esa impugnación. ¿Qué tiempo me toleraría eso? No, el tiempo para discutir un asunto de fondo son 15 días hábiles. Pasados los 15 días hábiles, desde que es notificada la resolución válidamente, simplemente se cerró la posibilidad de impugnar. Así de simple. Puedo pedir nulidad, pero no es recurso y la administración está obligada a estimarlo. Doctor, le hice una consulta. Por la ley de procedimientos administrativos tenía dos tipos de nulidad. De oficio que recibe al año y la nulidad de debido parte que debe ser presentada conforme a los recursos impugnativos. Por consiguiente, son 15 días nada más que administrar la venta. Por supuesto, la doctora dice bien. La nulidad se interpone al momento de interponer ese recurso. Si yo veo, por ejemplo, que hay un funcionario incompetente, lo debo decir en mi articulación. Eso sí queda clarísimo. Acá estamos en un tema de qué pasa si no tengo que se me pase el plazo. ¿Cómo soluciono ese problema? Pero por supuesto que las nulidades, al igual que en el proceso civil, se articulan dentro de los recursos. Eso sí. Señores. Bien, seguimos para no detenernos. El tema de cautelares. Podemos regresar al esquema, a la diapositiva número 2, creo, por favor. ¿Cuál es el supuesto de hecho de una medida cautelar? Es decir, ¿en qué momento dictamos una cautelar o la administración dicta una cautelar? Estamos acá. ¿Cuándo dicta una medida cautelar? ¿Cuándo aparece la cautelar, por decir de alguna forma? Pero antes de la emisión de un acto administrativo o después. En el caso administrativo no se puede, pero en el caso del civil sí, antes puedo hacerlo también. Acá hay un tema. Se entiende que la administración de oficio o a pedido de parte conoce un problema de interés público, porque la administración, ya saben ustedes, protege intereses públicos. Pero claro, el procedimiento administrativo se puede demorar y en tanto el procedimiento administrativo se demore, quizás ya la eficacia de esa decisión de la administración sea ineficaz, precisamente por el transcurso del tiempo. Ejemplo, el caso Mactet, un caso muy sencillo. Capaz los mayores se acuerdan. Hace muchos años salió una propaganda, más o menos, que decía así: salía un señor hablando en español y decía más o menos lo siguiente: pero vale, que nuestras ventas por servicio telefónico han subido una barbaridad. Y mira, hasta se creyeron lo de los planes tarifarios. ¡Qué ingenuos! Luego salía otra voz y decía: los peruanos no somos tontos, que no te engañen. Controla tu servicio telefónico con el temporizador Mactet, que te controla tus llamadas y te dice cuánto tiempo estás gastando y bloquea llamadas. Precisamente es el temporizador. En ese momento, ¿de quién estaban hablando?
¿De qué empresa se estaba hablando? Entonces la empresa aludida, se sintió aludida, efectivamente, y presentó ante Indecopi una queja ante la Comisión de Competencia por publicidad denigratoria. Pero sabrán ustedes que los procedimientos de Indecopi son muy largos. Basta ver sus resoluciones para darse cuenta que son procedimientos muy largos, ¿verdad? Entonces, Telefónica también solicitó una cautelar. ¿Qué se buscaba con la cautelar? Que cese la publicidad. Porque si iba a esperar 1 o 2 años a que se emita el acto administrativo, esa decisión iba a ser ineficaz, porque no iba a tener ninguna trascendencia, ¿verdad? Es por eso que se emiten las medidas cautelares. Otro ejemplo, al profesor o profesora que le inician un procedimiento administrativo por castigos excesivos a sus alumnos. Los cuelga de los palos, los hace arrastrarse, les hace tomar su sopa, o lo miró mal, porque ahora lo mira mal al alumno y ya se quejó. Entonces, hay una queja de los padres de familia. Toman el local y lo queman y dicen, ¿no?, que lo saquen ahora somos así, que lo saquen al profesor malo, o a la profesora mala. Qué increíble, ¿verdad? Porque yo creo que todos ustedes, cuando eran niños, nuestra profesora nos pegaba, ¿no? Con correa, con palo, cachetada, ¿verdad? No estoy mintiendo, pero yo recuerdo, ¿no?, que nos agarraba así, ¿no?, nos amarraba, la regla, en la oreja, qué sé yo. Pero ahora ya lo miras mal al alumno y ya se traumó. Así pasa. Bueno, si no, hay que darle todo al niño porque no se trauma. Entonces, este alumno, este profesor, hasta que se salga la decisión administrativa va a pasar por lo menos 2 meses. Entonces, no se puede dejar a la profesora seguir pegando a los alumnos. Entonces, se le separa del cargo, ¿verdad? Es una medida cautelar. ¿Qué se requiere para dictar una medida cautelar? En realidad acá ya nos separamos un poco del tema procesal, digamos general, ¿no?, lo que es el proceso civil, porque en realidad es la propia administración la que va a decidir cuándo dictar la cautelar, y lo dictará en función de si se protege o no la decisión final. Si considera que la decisión final puede esperar, esperará y no dictará ninguna cautelar. Y si considera que se tiene que garantizar la eficacia de la decisión final, pues dictará una medida cautelar. ¿Ya? Ahora, yo quiero sí tocar un tema, ahora sí regresamos a nuestro tema, de qué tipo de medidas cautelares puede dictar la administración. La ley del procedimiento administrativo general, excepto el caso de la suspensión de actos administrativos, de la ejecución de actos administrativos, no dice nada sobre qué tipo de medida cautelar se debe dictar. Y entonces acá hay 2 interpretaciones. La que dice que la autoridad puede dictar cualquier medida cautelar, y la que dice que la autoridad va a dictar la medida cautelar que la norma especial le otorgue. Por ejemplo, si el funcionario de Indecopi, para seguir como el ejemplo, quiere dictar una medida cautelar, va a tener que remitirse a su norma especial. No puede decir simplemente yo puedo dictar cualquier medida cautelar. ¿Ya? Yo también pienso lo mismo, que tiene que ser una norma especial la que faculte a la autoridad administrativa a dictar una cautelar. Por lo mismo que ya les comenté sobre el principio de legalidad, es decir, preguntarse siempre quién faculta qué. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y cuánto dura una medida cautelar? Eso es sencillo, ¿verdad? Basta que salga la decisión final para que la medida cautelar se caiga, porque ya no tiene razón de ser, porque ya la decisión final está resolviendo todo el tema, tal cual una medida cautelar del proceso civil, ¿verdad? Aunque nuestra norma dice también que se cae la cautelar si es que no se resuelve dentro del plazo. Si no se resuelve dentro del plazo, la cautelar también se cae. Siempre y cuando la administración... Muy bien.
Un tema que sí quiero mencionarles es el siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Ustedes en el derecho administrativo van a encontrar un sinfín de nombres para medidas cautelares. Hay medidas cautelares simplemente, hay medidas cautelares previas, hay medidas provisionales, hay medidas temporales, hay sanciones anticipadas. Ustedes van a encontrar innumerables medidas cautelares en todo el ordenamiento jurídico. ¿Dónde las van a encontrar? Normalmente las leyes especiales que consagran los regímenes sancionatorios para las entidades establecen qué tipo de medidas se va a dictar. Yo solamente les quiero hacer una precisión. En la ley del procedimiento administrativo general se habla de medida cautelar. Es de la que yo estoy hablando. Pero hay una norma en el capítulo referente a procedimiento sancionador que habla sobre medidas provisionales. Entonces, casi se ha hecho ya la distinción que todas se llaman medidas cautelares, pero en lo que es sancionador se llama medida provisional. Por lo menos a nivel de la ley del procedimiento administrativo general. Porque ya les he comentado, en las normas especiales ya cada medida cautelar tiene un nombre. Por ejemplo, el Código Tributario habla de medida cautelar previa. Las normas de Oceanermin hablan de medidas temporales. Las de Intercopi hablan de medida cautelar. Es decir, cada institución tiene su propia denominación de acuerdo a sus propias leyes. Pero ustedes se van a dar cuenta que están frente a una medida cautelar cuando cumpla con la característica de eficacia, es decir, de que se dicta y se ejecuta antes de emitirse el acto administrativo. ¿Ya? En esa condición es cautelar. Si no, no es cautelar. Si no, no es cautelar. Por el peligro de la demora. Efectivamente. Es el peligro de la demora el percutor de la medida cautelar. Ahora, se discute también si la medida cautelar se puede dictar antes inclusive de iniciado cualquier actuación administrativa. Porque, digamos, para darnos un ejemplo, ¿no? La medida cautelar, ¿cómo se dicta? Se inicia el procedimiento disciplinario a un servidor público y en ese momento, luego que yo le he comunicado al servidor que estoy iniciando un procedimiento disciplinario, dicto una cautelar. O en el procedimiento sancionador, ¿no? Informo que se ha iniciado un procedimiento sancionador y luego dicto una cautelar. Hay algunas normas especiales en las cuales no se ha iniciado ningún procedimiento, no se ha comunicado nada al administrado y se dicta la cautelar. Que son excepciones. ¿Ya? ¿Dónde está eso? Cada norma especial de cada institución tiene esa distinción. Una consulta, en este caso, por ejemplo, si se solicita la medida cautelar, ¿la entidad pública requiere alguna contracautela? No, acá hay un tema, excepto normas especiales, pero normalmente no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, acá hay momentos o situaciones en las cuales interviene el administrado, por lo general el administrado es sujeto de la cautelar. Es decir, la cautelar no está en beneficio del administrado, la cautelar está en beneficio de la administración. No, a veces en los procedimientos trilaterales, como el caso que les he dicho de Mactel, ahí sí un administrado pide una cautelar que le beneficie a él, pero la administración cuando dicta la cautelar porque quiere preservar el interés general, no porque quiere preservar el interés del particular. Señor, yo me quejo porque al frente funciona un spa sin licencia y la gente cuando sale contenta, los hombres sobre todo, que se clausura. La administración dicta la cautelar no porque el administrado lo solicita, sino porque considera que es la medida adecuada para cautelar el interés general. ¿Ok? Es la gran diferencia con la medida cautelar del proceso civil. Una consulta, doctor. Antes hablando de la suspensión de los actos administrativos, la ejecución de una resolución, hablaba que solamente se suspende a un trabajador. La suspensión de un trabajador no se suspende por nada, con una apelación o algún recurso que se da.
Y en el caso de que el trabajador interpusiese un recurso, una medida cautelar, perdón, ¿qué pasa con ese? ¿Medida cautelar administrativa o...? Una medida cautelar administrativa. ¿A la propia administración? Claro, la propia administración. Claro, es un buen tema. Hay en la Porque ley... he visto casos cuando a un trabajador se le está sancionando, digamos, con 30, 20 días de suspensión en su labor, han interpuesto medidas cautelares dejando sin efecto hasta que el superior jerárquico resuelva la apelación. Aquí vamos por partes de cucharadas. El caso que está poniendo el doctor. Se inicia un procedimiento disciplinario y al funcionario público se le impone una sanción de 30 días por trabajar mucho y eso generaba malestar entre todos los trabajadores. Muy bien. El señor ahí interpone un recurso y solicita que el acto administrativo, sus efectos se suspendan. Eso está en la ley del procedimiento administrativo general, que la autoridad puede suspender la ejecución del acto si considera que con eso se preserva mejor el interés público. Queda en manos ya de la autoridad administrativa conceder o no la suspensión, que en realidad es una cautelar. Pero no es que simplemente porque lo pide se va a otorgar. Si, por ejemplo, es la profesora que cuelga a los alumnos todos los días, no, pues, y todavía de las piernas, no, pues, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé, una falta simple, por ahí que se suspenda. Pero queda en manos de la autoridad administrativa, del instructor, de que decidir. Miren qué diferente es, por ejemplo, si se trata de una multa. Si es una multa y me ponen la multa, yo no tengo que pedir cautelar, porque basta que interponga el recurso y se va a suspender los efectos, porque hay norma especial que dice que se suspenden los efectos. ¿Ya? Bueno, ese tema siempre tiene que ver qué norma permite qué, ¿no? La regla general es que no se suspende con el recurso, pero hay un amplio campo en los cuales interpones tus recursos y se suspendió todo. ¿Ya? Bien, señores, ahora vamos ya a la parte final de lo que es ejecución forzada. Por favor. Yo no los quiero aburrir con esto porque es muy largo. Solamente les quiero decir dos cositas sobre el tema. Uno, lo que es autotutela. La administración por sí sola puede cautelar sus propios intereses. Sus propios intereses jurídicos los cautela la propia administración. No tiene que pedir ayuda a nadie. Don Gato, creo que quiere hacer una pregunta. La propia administración tutela sus propios intereses. Es decir, quiero imponer una multa, la administración no le pide permiso a un juez, ¿verdad? Impongo la multa. Y quiero cobrar coactivamente esa multa y la administración la cobra coactivamente, no requiere de un juez. Eso se llama la potestad de autotutela. Así como hay potestad fiscalizadora, potestad de determinación, hay potestad de autotutela. Fuera de este. Lo que les quiero decir, señores, es de que la administración en última instancia es juez y parte. Y muchas veces eso se da en son de queja, ¿no? ¿Cómo la administración es juez y parte? Sí, pues es juez y parte. Es juez y parte porque tiene un interés público que cautelar. Y en ese sentido se le da esa facultad de autotutela. Y dentro de esa facultad de autotutela se le da la facilidad o la potestad de actuar sobre el administrado mediante actos administrativos o a veces sin actos administrativos y modifica su esfera jurídica. La ley del procedimiento administrativo general solamente habla sobre lo que es ejecución forzada. Y cuando ustedes lean la ley del procedimiento administrativo general, ejecución forzada, entiendan ejecución forzada de actos administrativos. Porque es posible también que la administración actúe sin acto administrativo alguno y de forma forzada. Ejemplo, porque ustedes ven la ejecución forzada normal, la multa, por ejemplo. No me paga, entonces la cobro de forma coactiva, por ejemplo. Esa es una ejecución forzada de un acto administrativo. ¿Cuál es el acto administrativo? La multa. Pero hay supuestos en los cuales la administración actúa directamente,
sin acto administrativo. Ejemplo. Pasa el heladero y el policía municipal que no se ganó su ampay decomisa su carrito de helado y se lo lleva. ¿Hubo acto administrativo? Ninguno. ¿Hubo ejecución forzada? Sí. Hay un amplio campo en los cuales la administración actúa sin acto administrativo. Pero tiene que estar establecido en su RAS, en todo caso, ¿no? Muy buen comentario de la doctora. Volvemos al principio de legalidad. Lo puede hacer sí, pero porque una norma lo autoriza. Porque si no, sería ilegal. Y hay supuestos en los cuales la administración tiene que emitir un acto administrativo para ejecutarse y no lo hace. Y simplemente actúa. Eso se llama vía de hecho. Por si acaso alguna vez me encuentren en los libros o en los profesores. Cuando la administración tiene que hacer un acto y no lo hace, y pese a ello actúa sobre el administrado, estando obligado a emitir un acto administrativo, se llama vía de hecho. Ejemplo, voy a demoler una casa y no emito el acto administrativo que diga que se demuela, sino simplemente lo demuelo. Ah, está en la pista, que se demuela. Voy a pasar línea amarilla. ¿Ya? Y ya ustedes saben las 4 formas o medios de ejecución forzosa previstos en la ley del procedimiento administrativo general. No los quiero aburrir porque está en la filmina. Solamente es ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. Yo solamente me quiero detener en lo que es ejecución coactiva, que es, digamos, lo más común, lo más conocido por todos. ¿Ya? Doctora, por favor. Señores, en lo que es ejecución coactiva, es solamente un comentario. En todo el ordenamiento jurídico, lo que es ejecución coactiva, solamente hay 2 normas. Solamente 2, y únicamente 2. El Código Tributario y la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. No hay más normas, es decir, no se preocupen si ven un tema coactivo, solamente hay 2 normas: el Código Tributario y la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. ¿Cuándo me corresponde aplicar el Código Tributario? Cuando estoy frente a la SUNAT. La SUNAT aplica el Código Tributario, la parte pertinente que es cobranza coactiva. Cuando estoy frente a la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, cuando estoy frente a cualquier otra entidad que no sea SUNAT, un ministerio, salud, un organismo público descentralizado, como puede ser Indecopi, el señor MIN, SUTRAN, o un gobierno local, cualquier municipalidad provincial o distrital. SAC, por ejemplo. SAC, ¿qué aplica? Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. El Ministerio de Educación, ¿qué aplica? Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Solamente SUNAT aplica el Código Tributario. ¿En qué se diferencia? En nada, excepto en que la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva es más garantista que el Código Tributario. Frente a una cobranza de SUNAT, son muy pocos los espacios que deja la legislación para que el administrado pueda ejercer una defensa eficaz. En cambio, la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva tiene enormes agujeros por los cuales el administrado se puede defender. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Bien, señores. Sí quiero acá detener un rato y puntualizar algunos temas que les pueden servir. Veamos un procedimiento administrativo cualquiera. Por ejemplo, una multa, que es lo más sencillo, ¿verdad? Una multa. Ponemos una multa. Sale un señor en la noche, a las 12 de la noche, con su pijama, porque la señora lo ha botado para que bote la basura. Anda, bota la basura, le dice.
ese señor sale con su bolsita de basura. Y resulta que el horario autorizado para botar basura era hasta las 8 de la noche. Pasa un policía municipal y le impone una multa. Entonces el señor impugna. Recurso de apelación, por decir algo. Muy bien. Y le echa la culpa a la señora. La señora es la que me obligó a botar la basura, siempre me está gritando. Todos los días que llego, la encuentro. La misma comida. Ya ni se peina. No solamente pido que se anule la multa, sino que la boten en la casa. La autoridad administrativa, que también está casado, se solidariza, pero no puede hacer nada porque hay un principio de legalidad. Y dice, yo también estoy igual, pero sobre ese tema no puedo hacer nada, hagamos un club de maridos maltratados. Esa es una cosa increíble, porque al marido lo maltratan y todavía la mujer se queja. Pienso yo. Mentira. Bueno, se apela y le dicen que no. Muy bien. Se agota la vía y se va a ejecución coactiva. Y en ese momento el señor se dirige al ejecutor y le dice, usted también debe ser otro marido maltratado, y le vuelve a contar su problema. Anule la multa, le dice. ¿Qué hace el ejecutor? ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué hace el ejecutor? Por ahí no puede pensar en la ley de etapa donde la administración pública te puede dar amnistía, aunque esté viviendo con relaciones esperables. Esperar la amnistía. Puede ser en algunos casos, pero vamos a suponer que sea sunat. Es decir, la amnistía no va a haber, más fácil va a ser que la señora se vuelva mala con el esposo a que dé una amnistía sunat. Otro supuesto. ¿Qué hace el ejecutor? Yo no acabo la interposición de recursos. Muy bien, doctora. Claro, hay una fase, que es la fase cognitiva, en la que la autoridad administrativa va a pensar, va a hacer un esfuerzo y va a llegar a una solución, o a una solución formal en todo caso, ¿verdad? Y va a decir, bueno, esta es la solución al caso. Es una fase cognitiva, pensada, de los argumentos que le han dado, de las manifestaciones de la realidad, emite un juicio, aplica el silogismo jurídico y llega a una solución. Yo estoy de acuerdo. Otra autoridad lo revisa y dice, no, sí, está todo bien, corresponde la multa. Esa es la fase de ejecución, la fase recursal. Ahí pueden decir todo. Mi mamá me mima, mi papá también, mi esposa no. Pero en la fase de ejecución ya no pueden decir ningún argumento de fondo, porque el ejecutor no lo va a resolver. ¿Ok? Si quieren volver a discutir el asunto de fondo, tendrían que cuestionar ¿qué cosa? Vamos a suponer. La eficacia. Está mal notificado, por lo tanto no corrieron plazos y por lo tanto puedo impugnar. Claro. Pero no van a discutir el asunto de fondo, porque el asunto de fondo ya se decidió. ¿Ok? Muy bien. Y por lo mismo no es posible utilizar los recursos. A veces le presentan al ejecutor recursos de apelación, revisión, suplicatorio, rogatorio. No, porque el ejecutor no tiene un superior jerárquico. Entonces, ese recurso no va a subir a ningún superior. ¿Por qué? ¿Es abusivo? No, porque es fase de ejecución. La posibilidad de discutir la tuviste antes. ¿Ya? No se confunda cuando esté enfrente a una ejecución coactiva. Y lo que ya les dije. ¿Por qué? Porque el acto administrativo goza de resolución de validez. Y el ejecutor no va a cuestionar el acto administrativo y decir, no, tiene razón el señor, él no botó la basura y su esposa es mala. No puede decir. Ya no, porque hay una presunción de validez. Sí. Doctor, quería hacer de conocimiento un caso. Ahí está. Práctico. ¿Personal? El abuso, no. El abuso ¿de su esposo? De una municipalidad. Me parece abusivo. La municipalidad de Jesús María
da autorización para remodelaciones internas de una vivienda en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ese es el horario que se puede trabajar dentro de una casa para hacer remodelación, pintado, chancar la pared, lo que tú quieras. Ese es el horario. Un vecino, y esta vivienda es de una persona jurídica, más no de una persona natural. Su vecino dice que a las 5 de la tarde escuchó un martilleo, llama serenazgo, el serenazgo llega con su inspector municipal y toca la puerta, ¿no?, del local institucional y sale pues el conserje que está encargado de la puerta y le dice que se han quejado y que ellos al llegar han escuchado un martilleo y que por lo tanto se está trabajando fuera del horario establecido en la municipalidad. Esta persona le dice que nadie está trabajando, que no existe personal realizando sus trabajos, pero previamente sí habían estado trabajando una semana antes y habían dejado todavía creo que unas bolsas de cemento dentro del local, no fuera del local, y diciendo de que como había eso y como estaban caminando en el segundo piso, para ellos estaban trabajando, y pone una multa, y dentro de la multa dice que se dicta la medida cautelar de suspensión del trabajo realizado dentro de la institución o dentro de la casa sería. Pero eso ya, pero nadie está trabajando. Usted se resiste, otra multa por resistirse. La primera de 3.000 soles y la segunda de 6.000 en Jesús María. Entonces, obviamente se inicia un procedimiento administrativo. Pero no existe más dicho que entre la persona que lo atendió y la persona que impuso la multa. ¿No? En ese distrito, para que tú puedas remodelar tu casa, tienes que pedir permiso. Tiene que venir el de obras y tiene que darte la autorización para que tú hagas esos trabajos. El permiso tiene que ser específico, 7 días menos domingo, por si acaso. Se hizo, se trabajó esos días, pero sin embargo, supuestamente por una queja de un vecino se realiza lo que les estoy comentando. Pero es indemostrable, tanto por la parte administrativa, que es la municipalidad, como por el administrado, porque en primer lugar la persona jurídica solamente está representado por su titular gerente, o en este caso por su jefe de consejo, ¿no?, por su presidente de consejo, y más no pues por el consejo. Entonces eso se da, ¿no? En ese distrito se da y se da bastante, ¿no? Es muy común, en toda la administración pública va a encontrar el tema del inspector frente al administrado. El inspector de Sutran, que es cuestionado porque subió el micro o el ómnibus y encontró X, Y, Z, el policía municipal, el inspector de trabajo. En toda la administración pública hay ese problema, o en todo caso esa disyuntiva, porque hay un tema, ¿no? Nuestra administración es débil y está deslegitimada. Y entonces todo lo que hace un inspector dice, no es cierto. Y a veces posiblemente es cierto, porque el inspector a veces no está capacitado, o a veces actúa de mala fe, y entonces tenemos este problema. Eso es muy cierto, eso es un tema que atraviesa toda la administración. Aparte de que estos inspectores mayormente siempre andan con cámaras, con videos, y lo pueden hacer, ¿no? Sí, sí. Y ahora yo digo, ¿cómo se llama? Es un acto, es un hecho que según ellos puede fuera del horario, ¿no? Fuera del horario, que es interno, o sea, dentro de una casa. O sea, si fuera externo, tal vez el pintado, ¿no? Y para, aparte de solidarizarnos con el problema de la autora, ¿qué se hizo en ese caso? Está en proceso todavía. Pero vamos al momento a que yo digo, ¿no? O sea, ¿cómo tú en ese momento quitas la medida cautelar, suspendas el acto de estarse trabajando dentro del lugar? O sea, es indemostrable eso y volver a poner otra vuelta. Como comentario les diré algo que capaz no lo sepa. A nivel de gobiernos locales hay una cuestión muy curiosa. Normalmente, ¿qué ocurre si la administración, por ejemplo, emite un acto administrativo, se agota la vía y se va al contencioso? ¿Qué ocurre con ese acto administrativo? ¿Se ejecuta o no se ejecuta? Si me voy al contencioso. Por supuesto que sí, ¿verdad? Hay una empresa que dice que ir al contencioso no significa que el acto se suspenda, se tiene que continuar. Pero la ley de procedimiento de ejecución coactiva... la notificación y no se abre la puerta cuando viene el inspector.
Más probable que aparte tenga otra multa por no permitir la actividad de la visión. Pero quiero precisar un tema. Acá hay un problema, ¿no? Porque si fuera una persona natural, yo creo que cualquier persona agarra y dice, ¿sabe qué, señor? Mire que no hay nadie en el domicilio trabajando. Pero cuando se trata de una persona jurídica y es un pobre conserje que no puede abrirle la puerta a nadie, o sea, él no está facultado a abrirle la puerta a un inspector, no está autorizado a abrirle a serenazgo, porque cualquier cosa que se pierda dentro de la institución va a ser por culpa suya. Entonces, yo pienso de que hay, por ejemplo, hay una sobreprotección, hay un abuso de parte de las autoridades. Pero como comentario, si el señor va al contencioso, o la autora va al contencioso, se suspende la ejecución por norma expresa de la ley de procedimiento de ejecución coactiva. Pero, a ver, el ejemplo que puso la doctora. ¿también construyó? No, ¿cómo es que 5 colores? No, el inspector, ¿qué prueba va a presentar si ella dice que no llevo cámara, no llevo nada, solamente existe su palabra? El régimen sancionador de cada entidad le da la presunción de validez al dicho de... Doctor, yo quería contar dos cosas. La primera es que los gobiernos locales sí tienen una ley a regular los permisos de construcción y almacenamiento internamente y externamente, que es la ley 1390. Y en segundo lugar, que la ley de procedimientos funcionador señala que antes de poner una multa hay una notificación preventiva. O sea, que si le ponen una multa, de cajón se nula. ¿Por qué? Porque primero debieron notificarlo preventivamente, avisándole que era municipalidad. Tiene razón, el procedimiento sancionador se inicia con la papeleta, ¿no? Que es posiblemente lo que ha ocurrido en ese caso. ¿Sí? No prendió su que el vecino era un trabajador amigo de Serenazgo y él que paraba todo. Yo creo que la finalidad de la autora es que todos podamos contribuir con una pequeña bolsa para pagar la multa. No, y lo peor de todo fue que la esquina está la Contraloría que modificó, que la Contraloría se ha modificado estructuralmente, demoró 3 meses y yo no creo que la municipalidad le haya debido poner la multa por hacer la huella que hizo durante los 3 meses. Muy bien, la primera colaboración, ¿cuánto? Muchas veces encontramos denuncias falsas que surgen con publicidad, con personas que trabajan en la municipalidad. Y a veces proceden a sancionar sin prueba alguna y notificando el plano, sin notificación preventiva, poniendo una multa o haciendo una clausura. Pero eso es válido para que se sea luz a que haya una revisión y una nulidad. La verdad, señores, como les digo, el inspector tiene la presunción a su favor. Entonces, tendrían ustedes que romper esa presunción con una afirmación, una foto, en fin, ¿no? O una discrepancia en la propia manifestación del inspector, que es lo que normalmente se busca, ¿no? Bueno, a veces para defender al administrado se busca una discrepancia en su informe, ¿no? Por ejemplo, dice, era a las 5 de la madrugada y cuando me personé al lugar y estaban trabajando, y uno puede mostrar fehacientemente que a esa hora no había nadie, por ejemplo. Entonces, el propio informe se cuestiona, digamos, internamente, ¿no? Pero la presunción siempre va a ser a favor del inspector. Señores, quiero terminar para que podamos estar todos tranquilos. Señores, solamente una última... Siguiente, yo no puedo hablar de embargos porque me daría mucho tiempo, pero sí quiero hablarles algo sobre la revisión judicial, que es un tema que deben conocer en el juicio. ¿Qué ocurre? A nivel, ya nuevamente repito, a nivel de gobiernos locales, municipalidades, provinciales y distritales, ministerios y organismos públicos descentralizados que aplican la ley de procedimiento de ejecución coactiva. Esta ley, la 26.979, da una garantía al administrado, a mi juicio excesiva, pero bueno, ahí está la norma. ¿Qué dice? Basta que el administrado interponga una demanda de revisión judicial para que suspenda el procedimiento de ejecución coactiva y se levanten los embargos que se pudieran haber trabajado. Eso es lo que dice esta ley. Ojo, no estoy ley 26.979, la ley de procedimiento de ejecución coactiva. 26.979, ¿no? 26979. Lo que en castellano quiere decir, señores, es que si ustedes están frente a un procedimiento de ejecución coactiva, sea de SAR, sea de una municipalidad distrital, sea de copios, de BRIC, o cualquier otra entidad, bajo los alcances de esta ley, se interpone una demanda
Estoy diciendo interpone una demanda, no que obtenga un auto amisorio, no que obtenga una sentencia, sino simplemente que interponga la demanda en mesa de partes para que el ejecutor coactivo esté obligado a suspender la ejecución, suspender el procedimiento. Por supuesto, previa solicitud, ¿no? Es decir, básicamente es así, ¿no? Toma su combi hasta Puno con Carabaya, en la sala contencioso administrativa, presenta su demanda, luego toma otra combi hasta la municipalidad de destino, ¿sí? Presenta una copia de su demanda y con eso suspende la ejecución y levanta los embargos. La mala noticia, perdón, la construcción. La mala noticia, digamos, ya se han construido. La mala noticia es de que es temporal, solamente son 3 meses, o 60 días para ser exacto. 60 días hábiles. Doctor, y luego se reinicia el procedimiento. ¿Es obligatorio para todas las entidades? Para todas las entidades que están bajo los alcances de la ley de procedimiento de ejecución coactiva. Porque, un ejemplo, ¿no? ¿Quién no le hace caso? El Ministerio de la Producción interpone sus multas, ya acabó todo el proceso y todo, y vaya a ejecución coactiva. Cuando tú le presentas el recurso de revisión, ¿qué te dice el ejecutor? No me ha alcanzado medida cautelar dentro de su recurso de revisión. Por lo tanto, yo no suspendo nada. En realidad, por ejemplo, para decir otro caso, el Servicio de Administración Tributaria de Lima también dice lo mismo. Y muchas municipalidades también. Ese es un tema de interpretación. Pero yo no les estoy diciendo mi opinión, les estoy diciendo lo que dice la ley. Y en realidad, lo que ha dicho el Tribunal Fiscal no sé, acá no lo he puesto, se lo he puesto. Ah, perdón, perfecto. La siguiente. Estas jurisprudencias del Tribunal Fiscal justamente tratan de este caso, es decir, el caso que la entidad se niegue a levantar los embargos a pesar de que se ha interpuesto una demanda de revisión judicial. Ese caso en diversas situaciones ya se ha presentado y el Tribunal Fiscal los ha resuelto diciendo no, es suspensión y levantamiento de embargos. Ustedes pueden ir a la página del Tribunal Fiscal o en Google, Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal ha señalado que es suspensión más levantamiento de embargos, ¿no? El efecto que produce la interposición de una demanda de revisión judicial. Salud. Y como les digo, eso está en su jurisprudencia, en su página web del Tribunal Fiscal. En jurisprudencia pone simplemente revisión judicial o ponen los números que les menciono acá y sale esa jurisprudencia. El problema es que el Tribunal Fiscal controla lo que son municipalidades y SUNAT obviamente, pero no controla el resto de organismos públicos. Salud. Y entonces esos organismos públicos son los que aún interpretan la ley de forma diferente, ¿no? ¿Qué solución hay ante eso? Nada, ya hay un tema ya que puede ser penal quizás, pero ya no es un tema que alguien pueda resolverlo dentro de la institución, digamos, que se resiste a cumplir. Porque esa norma es específica, dice suspende, eso no dice suspenderá o podrá suspender, o sea, te dice suspendes el proceso administrativo hasta que, ¿no? Y es preventiva, no es provisional por 3 meses. Pero ahora, las entidades, por ejemplo, como usted dice, el Tribunal Fiscal es una entidad que da normas, ¿no?, de gran alcance, pero por ejemplo un ministerio no tiene un tribunal que puede decir, ¿saben qué? Esto se va a aplicar o esto no, menos el ejecutor coactivo, que él no ve ningún tema de derecho de fondo ni ha visto siquiera el procedimiento, él solamente se va a no le importa nada. Entonces, obviamente, no es ni siquiera una interpretación, esa es una falta contra la norma, él debe de cumplirlo y nada más. Claro, en realidad al final se soluciona penalmente, ¿no? La verdad claro, se sí. Y ya ahí sí. ¿Son 60 días de suspensión? Sí. Entonces, una vez concluido ese plazo, yo como nuevamente puedo trabar embargo. Puedo reiniciar. Ahora, ¿qué pasaría si vuelvo a interponer una nueva demanda de revisión judicial? Eso es para la siguiente sesión. Señores, muchas gracias por su atención. A ver.